Sí, Marcela, se trata de la resolución 717 del 2026, que efectivamente reglamenta en Colombia los procesos para el manejo y la disposición final de cadáveres, es decir, el destino, como comentábamos hace un rato, que se le da al cuerpo después de la muerte, como el entierro, y ahora, pues la hidrólisis alcalina. Pues la norma establece que todo el proceso queda bajo control sanitario del Estado, desde la certificación médica de la muerte hasta la entrega del cuerpo para su tratamiento final, e incluye presuntamente tecnologías, siempre que se cumplan estándares de salud pública. Pues vamos a intentar entender un poco más sobre esta disposición. Entendemos que había un proyecto de ley que se estaba tramitando en el Congreso de la República. El proyecto aún no ha sido aprobado, sin embargo, sale entonces esta resolución del Ministerio de Salud que nos genera muchas preguntas, y por eso quiero comenzar saludando a Agustín Cuartas. Él es experto en derecho funerario y asesor además del sector funerario, y participó en el equipo técnico que elaboró justamente esta resolución. Señor Cuartas, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un cordial saludo para toda la mesa y gracias por abrir este espacio de discusión. Explíquenos puntualmente en qué consiste la hidrólisis alcalina, cómo va a empezar entonces a operar en el país y quiénes pueden utilizar, digamos, este procedimiento como opción para la disposición final de un cadáver. Listo, pues la hidrólisis alcalina tendríamos que explicarla desde dos puntos de vista. Como proceso químico en general, es un proceso que consiste en la descomposición de moléculas complejas en moléculas más simples. Este proceso químico lo encontramos incluso en la naturaleza y en múltiples procesos industriales y de producción de bienes y servicios. Pero aplicado este proceso químico a la disposición de cadáveres, consiste en que en un compartimento hermético, que es una cámara de hidrólisis, que es básicamente un cilindro elaborado con materiales de alta resistencia como el acero inoxidable y que tienen pruebas de presión, de resistencia y capacidad pues para albergar un cuerpo. El cuerpo se introduce en la cámara de hidrólisis, esta es llenada con unos 300 a 400 litros de agua. Adicionalmente se agrega un componente alcalino. El agua sirve como medio para que funcione la reacción química y es sellado herméticamente, sometido a unas temperaturas de 150 a 180 grados Celsius y sometido a condiciones de presión. Todo este conjunto de condiciones, la alcalinidad del agua, la temperatura y la presión, permiten que la misma degradación que tiene el cuerpo en condiciones naturales, valga decir, cuando el cuerpo se encuentra enterrado o inhumado, y cuya descomposición operaría en un término de 4 años aproximadamente, dependiendo de las condiciones del terreno, en este caso opera en un término de 2 a 3 horas, resultando un efluente líquido que debe pasar a ser procesado en una planta de tratamiento de aguas residuales para cumplir con los parámetros de calidad del agua y generar unos reusos y unos vertimientos dentro del cumplimiento de la normativa ambiental. Y adicionalmente queda como restos del proceso, los restos óseos, de forma muy similar a como sucede con la cremación, que quedan unos restos óseos calcinados en el caso de la cremación, en este caso hidrolizados en el caso de la hidrólisis alcalina, restos que pasan a ser cremulados. Esto quiere decir que pasan a un equipo técnico funerario donde son triturados para que queden como cenizas, que son finalmente ese componente de reliquia funeraria que es entregado a los familiares para que puedan, digamos, continuar con los ritos póstumos y las honras fúnebres de acuerdo a su libertad de cultos y de religión. Ya le vamos a hacer otras preguntas frente a este tema, porque queremos también ir escuchando algunas de las preocupaciones y observaciones que hay frente a esta nueva disposición del Ministerio de Salud, y por eso permítanos saludar a tal vez una de las personas que más sabe de estos temas en el país, quien es conocido por haber sido director del Instituto Nacional de Medicina Legal. Hablamos del doctor Carlos Eduardo Valdés. Doctor Valdés, buenos días, gracias por estar en 6am. Muy buenos días a ustedes, a su grupo de trabajo y a todos los oyentes. Pues es indiscutible el conocimiento que usted tiene sobre esos temas, por eso nos llama la atención que sea una de las voces que ha expresado reparos frente a lo que implica esta nueva alternativa para la disposición de cadáveres en el país. Y quiero que empecemos justamente por escuchar de su parte cuáles son esos puntos que a usted le parece que son inconvenientes con esta medida. Bueno, mire, en principio
todo lo que hemos escuchado hasta ahora es cierto, es decir, en este momento la hidrólisis alcalina se presenta como un proceso industrial, un método para eliminar residuos. La hidrólisis alcalina va a disolver los cuerpos, especialmente las proteínas. ¿Cuál es el reparo? Lo primero es que acabo de escuchar que se produce la misma degradación del cuerpo como si fuera inhumado o cremado. No. Eso no es cierto. La hidrólisis alcalina, por estar sometido el cuerpo a un álcalis, a un líquido con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, destruye la molécula de ADN. El ADN es un ácido, el ácido desoxirribonucleico. Este proceso industrial destruye todas las proteínas, destruye el ADN. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista forense? Que estamos en un país donde los niveles de violencia son máximos, no ahora, desde hace muchos años. Estamos en un país donde la desaparición de las personas, el homicidio, es un instrumento de la guerra. Y en este proceso tenemos miles, cientos de miles de familias buscando personas desaparecidas. Destruir el cadáver, es decir, someterlo a una hidrólisis alcalina, aunque aparentemente el producto de la hidrólisis es un residuo que puede ser vertido y que tiene grandes beneficios desde el punto de vista del ecosistema. Aquí vemos un pero, y es que esta hidrólisis alcalina elimina de ese cuerpo esqueletizado, porque son huesos, elimina la identidad. Y ojo, cuando se elimina la identidad estamos afectando la dignidad humana. ¿Cuántas personas no les convendría? ¿Cuántos personas que están ligadas a los conflictos armados, a esta violencia de Colombia? ¿No les conviene que en Colombia se apruebe y que sea legal la hidrólisis alcalina para destruir la identidad de los cadáveres y así impedir la identificación humana? En este momento yo creo que las familias de las personas desaparecidas pues están aterrorizadas de que se apruebe en Colombia esto, porque se va a impedir que así se hallen los cadáveres, pues que se puedan identificar. Ahora bien, esto no es lo mismo que la cremación. En la cremación yo entiendo, claro, hay mayor costo para el ecosistema por la producción de carbón al este. Pero en la cremación la temperatura no destruye los enlaces químicos del ADN, rompe la molécula, pero no destruye los enlaces químicos. Miren, les doy un ejemplo. En el caso Palacio de Justicia, que se acaba de cumplir 40 años de ese holocausto, las temperaturas superaron los 1000 grados centígrados. Y allí, a hoy, 40 años después, la genética ha avanzado tanto que esos fragmentos pequeños de ADN nos ha permitido identificar aún personas que murieron en Palacio de Justicia. Hasta cuando yo fui director, por lo menos habíamos identificado 53 de los alrededor de 116 personas desaparecidas en Palacio. Sí. ¿Qué se podrá decir ahora que en Colombia se vuelve legal la hidrólisis alcalina? ¿A quién le conviene? Definitivamente a las familias de los desaparecidos no. Y yo como forense pues tengo que dar mi opinión en ese aspecto. Claro, y precisamente vayamos por puntos para tratar de entender lo que significa este cambio. Y quiero regresar entonces con el señor Cuartas para que pues responda a esa preocupación que es por supuesto válida en un país que tiene una historia de violencia como el nuestro y donde el fenómeno de la desaparición forzada pues genera unas heridas profundas en miles de familias. Así que, ¿qué le responde usted, señor Cuartas, a este punto que es muy relevante frente a lo que ocurriría con la identidad de esas personas que sean sometidas a este procedimiento? Claro que sí. Lo primero que habría que decir es que hay dos temas en curso. Uno es la resolución 717 que fue recientemente expedida y que paralelamente ha cursado con un proyecto de ley en el Congreso de la República. Tanto en un proceso como en otro, esta ha sido una de las, preocupaciones que se han llegado a las mesas técnicas, a las audiencias públicas que muy democráticamente se han realizado y que se han tenido absolutamente en cuenta. A partir de estas preocupaciones,
se trabajó directamente con Medicina Legal, no con el doctor Valdés, pero con la dirección actual de Medicina Legal, una proposición que ya fue incorporada en el proyecto de ley que prohíbe realizar los procesos de hidrólisis alcalina en forma análoga a la prohibición que existe para cremar cuerpos que no se encuentren identificados o que se encuentren identificados pero que no hayan sido reclamados por sus familiares. De manera que esa preocupación de que un cuerpo no identificado pueda ser procesado mediante hidrólisis alcalina para su disposición final es falso. En los términos del proyecto de ley, eso no es posible. Hay una prohibición clara y absoluta en ese sentido, repito, trabajada con Medicina Legal. Pero adicionalmente habría que decir, uno, que así como comenta el doctor Valdés, que en algunos casos de cremación, que no son todos, ¿cierto? Son algunas excepciones, los avances de la ciencia han permitido la identificación de restos post-cremación. Asimismo, con la hidrólisis alcalina hay unos estudios piloto de la Universidad de Antioquia, del Laboratorio de Genética de la Universidad de Antioquia, que ha analizado restos óseos a los cuales se les ha realizado el proceso de hidrólisis alcalina y que ha permitido una identificación de todos los marcadores genéticos que permiten dar con el perfil genético de la persona para demostrar que los restos óseos corresponden con la persona a la que se le realizó el proceso. No obstante esa posibilidad científica de identificación de los restos óseos post-hidrólisis alcalina, reitero, existe esa prohibición absoluta de que cuerpos no identificados y no reclamados no podrán ser objeto de este proceso hasta no surtan esos procesos de identificación, de medidas generales de preservación de los cuerpos impuestas por un juez de la República o por Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, esta es una alternativa opcional, es decir, contamos hoy en día con dos formas de disposición final, que digamos es más onerosa desde el punto de vista ambiental, pero es la que mayor garantías ofrece de conservación del ADN de la persona fallecida. Contamos con la cremación y esta es una alternativa adicional, pero que en todo caso no se puede realizar sobre este tipo de cuerpos. Doctor Valdés, ¿Cierto? Qué pena que lo interrumpa, pero es importante también preguntar, ¿usted cómo ve que esto pueda ser una garantía para las víctimas de la desaparición forzada? Porque pueda pasar, Marcela, que en este caso las personas que están desaparecidas, esta resolución sea favorable para esos criminales, o cómo se va a garantizar que no ocurra lo mismo con la desaparición de los cadáveres. Bueno, mire, 2 puntos. El hecho de que la resolución, la ley, la resolución que se saque, la norma, prohíba que se someta a hidrólisis alcalina en todos los cuerpos, esa prohibición la atienden las personas que cumplen la ley. Pero entendamos lo siguiente, mire, la desaparición forzada y el homicidio, ocultamiento del cadáver, negar la identidad, la practican personas que no cumplen la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez este proceso industrial esté acreditado en Colombia, se tengan los dispositivos y se tenga todo el andamiaje industrial para eso, pues obviamente va a resultar mucho más fácil para quien asesina, quien quiere desaparecer el cuerpo, que no cumple la norma, que a él no le importa eso, ¿no? Destruir la identidad del cadáver. Punto 1. O sea, eso no garantiza nada para las familias de los desaparecidos, no garantiza nada para una sociedad donde la criminalidad utiliza la desaparición forzada como un instrumento de guerra. Punto 2. Los estudios. Mire, así como tenemos estudios, no está claro. Mire, yo en este momento estaba conversando hace unos minutos con el doctor José Antonio Lorente, médico español, asesor de las Naciones Unidas, genetista, y me daba a reconocer que hay más de 112 estudios que han llegado a Naciones Unidas, porque no solo Colombia ha adoptado hidrólisis alcalina, Estados Unidos, algunos otros países que no tienen el conflicto colombiano, que controvierten esto. Ahora, sí se pueden recuperar algunos nucleótidos. Este es un término muy técnico, muy químico. Un nucleótido no identifica. El nucleótido es la unión de una base nitrogenada con un azúcar y con un ácido fosfórico, pero se destruye el ácido fosfórico. Eso no identifica. Eso no identifica a la persona. Sí. Conclusión, esos 2 puntos que nos acaban de señalar
no son válidos. Aquí las personas que practican el delito no van a atender esa resolución, pero sí van a encontrar con que en Colombia tiene un proceso industrial para destruir cadáveres. Sí, señor Cuartas, A ver, a mí- pues, es importante que le responda al doctor Valdés, pero además, pues porque sí llama mucho la atención el afán que hay por parte del Ministerio de Salud de expedir esta norma cuando justamente se está dando una discusión en el Congreso de la República. ¿Por qué no esperar a que haya una aprobación o a que se niegue el proyecto en el Congreso y se tiene que hacer casi que a las carreras sacar esta resolución con todas esas dudas que sigue generando, según lo que nos cuenta un experto como el doctor Valdés? A ver, lo primero que yo quiero aclarar es que bien sea el proyecto de ley o bien sea la resolución, es una norma con unas condiciones de legalidad. Quien desee, dentro del marco de la comisión de un crimen o una conducta típica, desaparecer a una persona, que es un crimen que obviamente nos azota duramente como país, está por fuera del marco de la legalidad y no depende de la existencia ni de esta resolución ni de la eventual ley. De hecho, recordemos, nosotros tenemos todo un marco que regula los temas de cremación y de hornos crematorios, y eso no ha obstado para que la gran mayoría de desaparecidos forzadamente hayan sido hechos o bien mediante el entierro, que no es otra cosa que la inhumación y que es una tecnología funeraria aprobada, e igualmente con la cremación. Hay un caso muy triste y pues no me gusta traer estos temas sobre la mesa, pero es digamos la experiencia que nos cuenta nuestro país herido, y es que los paramilitares fabricaban sus propios hornos crematorios para desapariciones masivas de personas, y en eso no tuvo ninguna incidencia el hecho de que existiera una norma que avalaba la cremación o que avalaba los hornos crematorios. Es decir, quien está en esas condiciones de ilegalidad no depende de la existencia de la norma para cometer un delito. Estas son unas normas para quienes dentro del marco de esa legalidad quieran operar de esa forma, primero que todo. Segundo, sí me causa mucha curiosidad que para el doctor Valdés la hidrólisis alcalina le represente unos riesgos con respecto a cuerpos de personas que no han sido identificadas, a pesar de que existe una prohibición, como ya lo he reiterado, para que estas no puedan ser objeto de esta disposición final, pero que en el caso de la cremación, donde también está garantizado que en la gran mayoría de los casos la cremación destruye toda posibilidad posterior de identificación genética y donde ya existen todas unas infraestructuras para lo mismo, entonces ahí sí no le genera esa preocupación. Entonces, ¿en dónde está ese criterio y ese rasero diferencial para que una tecnología no le genere esas preocupaciones cuando ha habido grandes cremaciones masivas por parte de grupos armados ilegales para la desaparición de cuerpos? Sí. Pero esta tecnología que se ofrece en el marco de la legalidad, entonces sí le genera esas preocupaciones. Yo quisiera dejar esa inquietud en el aire. Y sobre la respuesta ahora yo quisiera... de la pregunta que me acaban de hacer sobre el afán, no, mira, acá no hay un afán ni del ministerio ni del proyecto de ley. Este es un proceso que se viene gestando hace 14 años, cuando se empezó a trabajar con el Ministerio de Salud y en mesas técnicas de FENALCO. FENALCO Nacional tiene una mesa de servicios funerarios donde se agremian las distintas empresas funerarias del país, incluidas también cementerios y parques cementerios que prestan servicios de cremación. Y desde ese entonces se empezó a trabajar en una norma de gestión integral del cadáver, que incluye medidas no solamente de nuevas tecnologías, que incorpora por supuesto también la hidrólisis alcalina, sino también otros temas como el traslado intermunicipal, traslados internacionales, entre otras. Entonces es una norma que se viene trabajando desde hace 14 años, que ha tenido diferentes y robustos equipos técnicos con respecto al estudio de estas nuevas tecnologías. Y el proyecto de ley, como iniciativa paralela, es un proyecto de ley que ha cursado, actualmente lleva un año cursando en el Congreso, pero luego de su primer archivo, cuando alcanzó a llegar hasta el tercer debate, llevaba ya 2 años de avances, de mesas técnicas, permítame, por favor. Públicas, de manera que ahí permítame, no hay por favor. Por favor, permítame, porque quiero ir con el doctor Valdés para hacerle una pregunta muy sencilla. Porque claro, cuando se compara los hornos crematorios con una máquina de estas, pues un crematorio como lo vimos que hicieron los grupos paramilitares en Colombia, pues en muchas ocasiones eran unas construcciones prácticamente artesanales, muy sencillas, una chimenea y el espacio del horror en donde terminaban introduciendo los cadáveres. ¿Una máquina de estas, doctor Valdés, es de tan fácil fabricación, o en esto sí nos toca, digamos, también ser un poquito más realistas, y es una máquina con una tecnología que no se puede
tan fácilmente llevar hasta el corazón de la selva. Bueno, miren la diferencia para que me entiendan todos. Mientras que en un horno crematorio el calor rompe la molécula, la rompe y la deja en fragmentos, el avance de la genética había podido identificar a personas con fragmentos muy pequeños, y les he colocado el ejemplo de Palacio de Justicia, pero les puedo colocar muchos ejemplos donde hoy, así los cuerpos hayan sido sometidos a hornos crematorios, esa ceniza que queda, se puede extraer el ADN de ahí, esos pedacitos de ADN. Sin embargo, la hidrólisis alcalina no es que rompa la molécula, sino que destruyen los enlaces, porque el ADN es un ácido. Cuando se somete el ácido a una sustancia alcalina, rompe los enlaces químicos. Entonces, la destrucción es diferente. Sí. En ese sentido, por eso es que yo no tengo reparo en la cremación, porque hoy en día la genética puede obtener el perfil de ADN a partir de restos cremados. Ahora, la práctica, la legalización de este proceso industrial nos va a facilitar construir los mecanismos para realizar ese proceso, y créanme que en la parte de la ilegalidad eso va a ser muy fácil. Pues ahí queda la discusión. En todo caso, ya es una resolución que en este momento está en firme. Esperaremos poder tener la oportunidad de conversar con el Ministerio de Salud para que nos explique un poco más en detalle cómo se va a garantizar entonces que esto no sea utilizado por estructuras ilegales que terminen pues acentuando esa marca de impunidad que hay muchas veces frente al fenómeno de la desaparición forzada. Agradecemos a nuestros invitados.